Primero, un placer. ¿Carmen o María del Carmen? Mari Carmen, mejor. María Carmen. Vale, Sí. nada, pues un placer y como te he comentado un poco antes, sabemos que actualmente tus intereses están centrados en la alfabetización mediática, comunicación digital y todo lo que esto, digamos, embarca. Entonces, ¿cómo podríamos definir el concepto de alfabetización digital o alfabetización mediática? Bueno, lo primero de todo, yo creo que, y sobre todo muchas gracias por contar conmigo. Lo primero de todo, yo creo que son dos términos distintos, ¿vale? Entonces, la alfabetización digital en sí, ahora mismo en el momento que estamos, abarca, digamos, toda una serie de características relacionadas con el consumo digital, ¿no? Cada vez es más amplio. Y lo que ya no son nuevas tecnologías, porque nuevas tecnologías ya no existen, ya tienen 40 años, así que nuevas ya no las podemos llamar, ¿no? Todas las tecnologías digitales y todo lo que se requiere, ¿no?, para su uso y su incorporación a la vida diaria es lo que está dentro del ámbito de la alfabetización digital, ¿no? El conseguir que todo el mundo tenga unos mínimos conocimientos que le permitan ser un usuario básico y en su vida diaria pueda llevar a cabo determinado tipo de funciones que cada vez son más habituales, ¿no?, y en más contextos. La alfabetización mediática va por otra parte. La alfabetización mediática implica también el tener cierto tipo de conocimientos en alfabetización digital, evidentemente, pero va más allá en lo que se refiere al consumo de los medios y no solo ya de los medios tradicionales, que es de lo que deberíamos haber hablado hace mucho más tiempo, sino de los medios digitales que se han incorporado a nuestra vida diaria y que es tan importante a todos los niveles y en todas las edades ser capaz de conocerlos, de interpretarlos y sobre todo de ser crítico con ellos. ¿Y en qué se debe basar esta alfabetización digital, en este conocimiento de los medios? ¿En qué deberíamos basarla principalmente? Si hablamos en el caso de la alfabetización mediática, en cuanto a los medios digitales, es muy importante, lo primero de todo, entender cómo funcionan, o sea, tener claras cuáles son sus características en cuanto a quién emite esa información, quién construye la información y de dónde proviene esa información. Y luego tener elementos y conocimientos suficientes como para ser crítico con ellos. Uno de los grandes problemas que tienen, parece que los usuarios más jóvenes, pero no son solo los más jóvenes, cualquiera, es que cualquier cosa que nos encontramos a través de redes sociales o de medios digitales, a través de un clickbait mismamente, nos parece real y nos lo creemos rápidamente, porque no tenemos tampoco la costumbre de contrastar la información y es extremadamente fácil pues que nos den información falsa o información que esté conducida a una determinada opción que pueda ser diferente si yo la valoro, ¿no?, con otra o la contrasto. Entonces, sobre todo, hay que basarse en tener herramientas para contrastar esa información y un espíritu crítico, que eso es fundamental y además es algo que debería empezar desde la educación primaria. Espíritu crítico para ser capaz de diferenciar y tener por lo menos los fundamentos básicos de entender que una información que nos llega, por mucho que venga de alguien que conozco o de una red social o de un WhatsApp, no tiene por qué ser real. Y aparte de esta educación, tiene que ser algo más, digamos, transversal, donde entren plataformas digitales, pues por ejemplo, si muchos de los jóvenes usamos Twitter, que Mm, Twitter también forme parte de este proceso, que los estados, que a través de la educación, incluso de la mm. política, de más ámbitos, sea como un proceso transversal que ayude a la ciudadanía a ser más crítica. Eso sería indispensable. O sea, en el marco educativo ya sabemos que además, bueno, existe en nuestro país un marco de competencia digital que está muy destinado a los docentes, pero ya se contemplan muchas de las cuestiones que se deben de abordar y en teoría se abordan, ¿no?, dentro de toda la educación primaria. El dar una formación en ese ámbito transversal que ayude a ir conociendo cómo funcionan. Pero como tú decías, los propios estados o las propias redes sociales desde sus posiciones, cada una en la que esté, evidentemente lo que deberían garantizar es que la información que llega es una información como mínimo real, ¿no? Por un mínimo que sea real. Otra cosa es que tengamos la competencia de después saber diferenciar lo que está más cercano a nuestros intereses o cómo yo entiendo esa información, pero que la información que nos llegue sea real o sea verdadera debería de ser algo que por defecto tendrían que garantizarnos en cualquier medio de estas características. La veracidad se supone que es una de las características de los medios o debería de ser así.